Buenas tardes, yo soy Carla Jiménez Contreras y aquí estoy presentando el trabajo final de la materia de evolución. El tema que yo escogí fue la evolución de las plantas. Introducción. Conocidas como los primeros seres vivos en dominar la Tierra, más bien serían conocidos como los primeros en dominar el aire, porque de estas nace el oxígeno que nosotros podemos respirar y con el cual no sería posible poder vivir aquí en la Tierra. Las plantas han evolucionado desde el Paleozoico hasta hoy en día. Son mucho más antiguas que los propios dinosaurios. Las plantas evolucionaron desde pequeñas microalgas del mar hasta llegar a convertirse en las plantas que hoy en día tenemos a nuestro alrededor y que nos permiten tener un ambiente adecuado para poder sobrevivir en nuestra atmósfera. La importancia de las plantas. Las plantas son esenciales para la vida en nuestro planeta por diversas razones. Las plantas proporcionan alimentos, medicinas, madera, producen el oxígeno que respiramos, mantienen el suelo, regulan la humedad y contribuyen a la estabilidad del clima. Sin ellas, la vida en la Tierra sería muy diferente de como la conocemos hoy en día. Sin las plantas, vivir aquí en la Tierra sería algo imposible. Las plantas, aunque las veamos como seres inertes, es decir, tan quietas que parezca que no tengan vida, sí que la tienen. Pues sin estas, las plantas son tan importantes que la Tierra sería completamente un desierto estéril y sin vida alguna. La evolución de las plantas. Hace aproximadamente 485 millones de años, las algas verdes conquistaron la Tierra y se convirtieron en las primeras algas terrestres llamadas briófitas o musgos. Las plantas son eucariotas que evolucionaron a partir de las algas verdes del grupo clorofita durante el periodo paleozoico. Estas algas colonizaron las zonas emergidas gracias a una serie de adaptaciones a la xerofilia que originaron el grupo de los embriofitos. Los embriofitos presentan alteraciones de generaciones. Son plantas adaptadas a la vida terrestre con órganos apediculares, también llamados cormobiontes. Los briófitos son pequeñas plantas confinadas a ambientes húmedos. Además, necesitan agua líquida para la fecundación. En el periodo silúrico aparecieron adaptaciones a la y nuevas formas de embriofitos que estaban mucho mejor adaptados para la sericidad, lo que les permitió la conquista de varios espacios. Se considera que las primeras plantas que abandonaron el ambiente líquido y conquistaron la superficie terrestre fueron los musgos semejantes al Physkomitrella patens hace 450 millones de años. Las primeras plantas terrestres, embriofitas. Las primeras plantas terrestres o embriofitas son el clado grupo monofilético formado por los descendientes de ciertas algas verdes que se caracterizan por poseer una serie de adaptaciones para la vida fuera del agua y que son por lo tanto las responsables de la colonización de la Tierra por parte de las plantas. Como nota adjunta a esto, tenemos que hubo un equipo formado por investigadores del Centro John Innes en Norwich, de la Universidad de Wisconsin-Madison y otros centros ha descubierto cómo un alga primitiva logró sobrevivir en el medio terrestre antes de convertirse en la primera planta del mundo que habitó y colonizó nuestro planeta.
Las plantas briófitas y las plantas vasculares. Las traqueófitas. Las plantas briófitas se caracterizan porque no tienen vasos conductores, ni flores, ni frutos. Son plantas pequeñas que viven en lugares húmedos o acuáticos. Se reproducen por esporas. Fueron los primeros vegetales que en el Paleozoico aseguraron el paso a la vida terrestre. No tienen tejidos especializados ni tampoco verdaderas raíces. Pueden vivir en troncos, rocas, muros, tejados, etc. Sus hojas pueden llevar un nervio conductor central a través del cual realizan la absorción de agua y sales minerales. Y para las plantas vasculares, de este modo, son las que disponen de hojas, tallos, raíces y que tienen un sistema vascular formado por vasos conductores. Otros dos nombres por los que se le conocen son plantas cormofitas o superiores. Existen dos clases de vasos, que es el xilema y el floema. Las plantas traqueófitas vasculares o cormofitos son aquellas que presentan tejidos vegetativos específicos para la conducción de sustancias minerales, agua y otros nutrientes necesarios para la supervivencia y el desarrollo de la misma. Y las plantas traqueófitas aparecieron en la Tierra hace más de 400 millones de años, entre el periodo silúrico y el devónico. De hecho, estas son las que representan un gran número de especies, casi más de 350.000, y también son de entre las que se encuentran las de aspecto más variado. Origen de las semillas. Las gimnospermas. Las gimnospermas son plantas vasculares y espermatófitas productoras de semillas. Hace más de 400 millones de años aparecen en la Tierra los helechos, las primeras plantas con raíz, tallo y hojas. 150 millones de años después surgen las gimnospermas y en poco tiempo se convierten en la vegetación predominante del planeta, ocupando la mayor parte de la superficie terrestre. Popularmente consideradas como coníferas, existe algo más de 600 especies de plantas leñosas. Las hay de hojas perennes y caduca, generalmente en forma de aguja. Se denomina como gimnospermas a todas aquellas plantas vasculares que poseen semillas que no tienen flores. Las plantas gimnospermas son las que se conocen como pinos, cedros, abetos, secuoyas, palmas, efedras, ginkgo, cicadeas, entre otras. En un grupo antiguo extinto aparecen las primeras semillas llamadas helechos con semillas, que más tarde dan origen a las gimnospermas. La morfología de las gimnospermas es más compleja. El sistema vascular puede transportar agua y nutrientes, y a la mayoría produce madera. Las angiospermas y las gramíneas. Las angiospermas perfeccionaron la flor, mejoraron el sistema de vasos conductores y dominaron el territorio. La evolución de la flor de las angiospermas permitió formar las semillas dentro del ovario. Cuando ya se han formado las semillas, el ovario crece y se transforma en el fruto, que sigue protegiendo las semillas en su interior y colabora en la dispersión. Mientras que en las gramíneas, también conocidas como las poáceas, son una familia de plantas herbáceas a la que pertenecen más de 12.000 especies.
lo que la sitúa como una de las familias con mayor riqueza de especies. Las principales especies de gramíneas son alpiste, arroz, bambú, avena, cebada, centeno, falaris, festula, maíz, mijo, pasto, ovillo, sorgo, trigo, entre otros. Ejemplo de evolución vegetal. Como ejemplos de la gran evolución que han tenido las plantas a lo largo de los años, podemos verlo en cómo llegaron desde el mar hasta la tierra. Como musgos luego se produjeron de manera más activa al convertirse en semillas y esporas al viajar en el aire, o de otros tipos de formas, pues al haber existencia de oxígeno, nuevas especies de seres vivos aparecieron en la Tierra. La historia de la evolución de las plantas es prácticamente la de la vida compleja en nuestro planeta. Ellas fueron las responsables del enriquecimiento del oxígeno de la atmósfera terrestre y, por tanto, de la gran cantidad de cambios que hubo en la Tierra ligados a este. La variabilidad de las plantas. Las plantas aumentan la variabilidad de sus rasgos reproductivos para adaptarse al cambio climático. En las plantas, cada individuo presenta variaciones en sus órganos, como por ejemplo las hojas de diferentes tamaños y flores que aparecen en distintos periodos de tiempo. Y bueno, como conclusión, se puede decir que las plantas hoy en día se dan por sentado simplemente porque están ahí, pero no nos damos cuenta de lo grandiosos que son estos, pues han llegado a evolucionar de maneras impresionantes e incluso nos han ayudado a que nosotros mismos podamos sobrevivir y evolucionar en esta atmósfera. Las plantas han evolucionado desde los mares como microalgas hasta convertirse en las plantas que podemos ver hoy en día. Estas son las fuentes del oxígeno que nosotros podemos respirar y también son los frutos y vegetales con los cuales nos alimentamos. Estas incluso han sido el remedio para enfermedades que hemos tenido y que han logrado curar. Muchas gracias.